La cuija es una tabla comúnmente elaborada en madera o plástico, que se usa para tener contacto con espíritus y o personas muertas. El tablero está diseñado de tal manera que aparece el alfabeto completo y una serie de números del 1 al 0. En las esquinas superiores las palabras sí y no, y en la parte inferior la leyenda adiós. Además, incluye un objeto parecido a un triángulo con un círculo, que se mueve para señalar las letras o números y formar palabras. Orígenes. El rastro histórico de la cuija atraviesa todo tipo de imprecisiones, ya que no se sabe a ciencia cierta cuándo ni dónde fue su lugar de origen. Pero, aún así, varios historiadores coinciden que su posible pasado podría encontrarse en la antigua Grecia. Existen indicios de que el mismo Pitágoras, el famoso filósofo matemático y místico, tenía un instrumento similar para acceder a conocimientos invisibles. Se trataba de una tabla mística que se movía a través de letras y símbolos, con el fin de componer mensajes, en apariencia, provenientes de una fuerza desconocida, que buscaba resolver su principal cuestionamiento, es decir, descubrir el origen y la constitución del universo visto como un todo. No obstante, Pitágoras, pese a ser un gran pensador, matemático y músico, tuvo un acercamiento místico en Babilonia que lo llevó a crear un grupo selecto de discípulos a los que instruía no solo en las matemáticas, sino también en conocimientos ocultos y misteriosos, que terminó por convertir su escuela en un culto religioso enfocado más a la investigación de la metempsicosis, la cual es la idea de que las almas humanas renacían en otros cuerpos después de la muerte, aunque la más reconocida de sus doctrinas era que el alma era inmortal, pero al morir, ésta transmigraba hacia los animales. Pitágoras pasó a ser un experto en temas como la inmortalidad, la reencarnación del alma y su destino después de la muerte, ritos y rituales religiosos que buscaban el autocontrol y la disciplina. Una fuente tardía del filósofo Jámblico afirmaba que en vida sus discípulos ya lo trataban como un ser divino y consideraban que encarnaba a Apolo Pitio o a cualquier otro dios olímpico que habría venido a la tierra para salvar a los mortales mediante la filosofía. Tabla Yi-Jin. También crónicas chinas hablan sobre la existencia de una tabla llamada Hi-Chin o Hi-Jin, que fue usada hacia el año 1200 a.C. Se trataba de un libro ocular que tenía por objetivo interpretar la situación presente de quien lo consultaba y aconsejar el modo en que se podía resolver el futuro. La mitología china afirma que el Hi-Jin surgió de la enseñanza del mítico emperador Fuxi, mitad hombre y mitad serpiente, a quien se le atribuye la creación de la humanidad. Sairagia. Según el Diccionario Infernal, escrito por el demonólogo francés Jacques Collin de Plancy en 1818, la cultura árabe fue la primera en diseñar un artilugio con el que se podía trascender al más allá. Se llamaba sairagia y se componía de una serie de círculos o ruedas paralelas, correspondientes a los cielos de los planetas, que se colocaban unos sobre otros marcados con muchas letras que se encontraban por su movimiento, según ciertas reglas. Como vemos, la forma de usarla iba asociada a lo cósmico. Las ruedas o círculos debían alinearse exactamente según la posición de ciertos astros en el cielo. Datos históricos. Los datos históricos más recientes sobre la cuija como instrumento espiritista y ocultista aparecieron por primera vez en Francia con la aparición de las planchettes, del francés pequeña tabla. Es una pequeña pieza plana de madera, generalmente en forma de corazón, equipada con dos ruedas y una abertura para sujetar lápices apuntando hacia abajo, utilizadas para facilitar la escritura automática. El uso de las planchettes para producir misteriosos mensajes escritos dio lugar a la creencia de que los dispositivos fomentan la comunicación con los espíritus como una forma de comunicación entre vivos y muertos.
Los dispositivos fueron populares en las sesiones de espiritismo durante la era victoriana, antes de su eventual evolución hacia dispositivos señaladores más simples y sin escritura, tableros que eclipsaron la popularidad de su forma original. El filósofo Allan Kardec, a pesar de ser un hombre de ciencias y de letras, empezó a interesarse por lo oculto cuando escuchó hablar por primera vez de una especie de mesas parlantes, sobre las que se reunían amigos para contactar con espíritus. Pronto empezó a asistir a este tipo de reuniones para estudiarlas en profundidad y con cierto recelo, para acabar más convencido por ideas tan poco materialistas como la inmortalidad del alma o la posibilidad real de comunicación con las personas fallecidas. Escribió varios libros sobre el tema que luego resultaron canónicos para la disciplina ocultista, como por ejemplo El libro de los espíritus, publicado en 1857, o ¿Qué es el espiritismo?, publicado en 1862. Las hermanas Fox, en 1848, tres chicas que se hicieron muy famosas por todo Estados Unidos, que tras simular un posible caso de encantamiento de su casa en Hydesville, en Nueva York, empezaron a afirmar que oían ruidos extraños por la noche, hasta el punto de lanzar preguntas a viva voz para que después las entidades paranormales les respondieran con golpes en la pared. Aunque finalmente una de las hermanas confesó años después que había sido ella la responsable de engañar a sus hermanas, la semilla del espiritismo ya estaba instalada en la cultura estadounidense de la época, teniendo un recorrido que llega hasta hoy en día, sobre todo en fechas tan señaladas como Halloween. Por aquella época la vida no duraba demasiado. Solo muy pocos alcanzaban los 50 años de edad, y cuando no había una guerra, aparecía una enfermedad muy contagiosa que diezmaba a la población, en especial a los niños. Se comenta que Mary Todd Lincoln, la ilustre esposa del famoso presidente histórico de Estados Unidos, organizó una sesión de espiritismo en la Casa Blanca, después de que su hijo de 11 años muriera a causa de una fuerte fiebre en 1862. La fiebre espiritista continuó escalando en el país norteamericano en el primer tercio del siglo XX, más aún después de desastres nacionales tan importantes como la Primera Guerra Mundial en 1918 o la Gran Depresión en 1929. Se hizo aún más famosa cuando el ilustrador estadounidense Norman Rockwell publicó una portada en el Saturday Evening Post de un matrimonio celebrando una sesión cuija con sonrisas de oreja a oreja y de manera distendida. Se trata de una portada histórica, pues refleja lo muy introducido que estaba el tablero en la incipiente clase media estadounidense, de la misma forma que ahora. En la prensa de la época, la cuija comenzó a estar presente en la crónica negra, tanto como excusa para los homicidas como método alternativo de resolver crímenes para los detectives. El tablero llegó hasta inspirar historias literarias. Una de las novelistas más famosas de la época, Pierre Curran, afirmaba escribir sus novelas bajo el influjo de un espíritu de la sociedad inglesa del siglo VII llamado Patinsworth. Esto no fue nada comparado a cuando el escritor James Merrill, ganador de un premio Pulitzer, publicó en 1982 The Changing Light of Sanctober, un largo poema épico inspirado en las sesiones del espiritismo que llevaba a cabo con su mujer con una cuija fabricada por él mismo. Comercialización de la tabla. Posteriormente, el norteamericano Elijah J. Knott le hizo algunas modificaciones y la vendió como curiosidad de feria en Nueva York. Las planchettes estadounidenses tenían tradicionalmente forma de corazón o de escudo, pero los fabricantes producían una amplia gama de formas y tamaños con la esperanza de distinguirse en el mercado altamente competitivo y rentable del apogeo de los dispositivos a finales de la década de 1860. William Fult compró los derechos y la patentó llamándola por primera vez la tabla parlante, término que se popularizó y que posteriormente patentó como parte de una serie de herramientas de uso psíquico, sin verdadero objetivo ni sentido inmediato. Se comenzó a comercializar en la ciudad de Pittsburgh y se le consideró un dispositivo mágico que ayudaba a conocer detalles sobre el pasado, presente y futuro. Un largo trayecto que convirtió a la herramienta
en una curiosidad y después en un objeto de intriga colectiva. En 1967, la empresa de juguetes Parker Brothers adquirió los derechos de Full Company. Así, se apoderó del famoso tablero. Cabe indicar que la compañía Parker Brothers era famosa por poseer los juegos Monopoly, Risk, entre otros. Posteriormente, el negocio estadounidense pasó a formar parte de Hasbro, que hoy produce y distribuye estos tableros. Asimismo, según se observan en las plataformas web donde se encuentra disponible, la mayoría de las presentaciones son aptas para niños y niñas desde los 8 años en adelante. Criterio católico. Como católicos, no podemos justificar el uso de la cuija con el pretexto de entretenimiento o de curiosear en busca del oculto. Ciertamente, nadie que conozca y ame a Dios busca una respuesta a un problema o pregunta por medio de la cuija. Quien desea buscar la verdad, busca las Sagradas Escrituras y se apoya en las enseñanzas de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a medios, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. En Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 10 al 12, también podremos encontrar la siguiente cita: que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco hará ningún encantador ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos, porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios. En el libro de Samuel, del capítulo 28, versículo 8 al 17, el rey Saúl recurrió a una mujer de Endor para conjurar el espíritu del difunto profeta Samuel, y fue castigado por Dios, ya que la adivinación es un pecado, el querer desvelar el porvenir recurriendo a espíritus, que en realidad para la Iglesia son demonios que tratan de engañar a los usuarios de estas tablas para poder abrir una conexión entre ellos y sus almas. Criterio científico. Del lado científico, tenemos expertos que aseguran que los usuarios que reportan haber caído en trance o que parecían haber estado poseídos por espíritus estaban sujetos a estados mentales que pudieron ser desencadenados por el estrés al ser individuos susceptibles. Para la ciencia, no hay suficiente evidencia de que este tipo de objetos sea capaz de contactar entes o espíritus de un plano ajeno al nuestro, pero considera que la ansiedad puede ser abrumadora para quienes sufran algún tipo de vulnerabilidad psicológica y por lo tanto desencadene episodios psicóticos agudos, trastornos disociativos de estrés agudo o postraumático e incluso episodios epilépticos donde el usuario pierde contacto con la realidad. Por ello, se advierte a quienes pretendan usar este tablero que se debe ir con cuidado debido a las emociones poderosas que puede evocar al autosugestionarse. Testimonios. El caso sucedió en Cottage City, Maryland, en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Según declaró uno de los clérigos que participaron en el exorcismo, este duró aproximadamente 6 semanas y el caso alcanzó mucha notoriedad en diarios locales. Robbie fue hijo único y nació en el seno de una familia luterana de ascendencia alemana. Su única compañera de juegos era su tía Harriet, quien practicaba el espiritismo e introdujo a Robbie en la lectura de la tabla Ouija. Tras la muerte de la tía Harriet, empezaron a presentarse fenómenos extraños, ruidos inexplicables, muebles que cambiaban de lugar y objetos que levitaban ante la presencia de Robbie. La familia acudió con su guía espiritual, el pastor luterano Miles L. Schultz, quien atestiguó con sus propios ojos dichos fenómenos y recomendó a la familia recurrir a un sacerdote católico.
Robbie fue objeto de varios exorcismos. En uno de ellos, que tuvo lugar en el hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita, Robbie rompió una de las sogas con que fue atado, arrancó un resorte del colchón donde se encontraba y lo usó como arma contra el sacerdote Edward Hughes, quien suspendió el procedimiento. Ante esto, la familia viajó a San Luis, Missouri, en busca de ayuda. En San Luis, el profesor Raymond J. Bishop y el sacerdote William S. Bowder visitaron a Robbie y presenciaron un episodio en el que la cama se sacudía por sí sola. Objetos volaban de modo inexplicable y Robbie hablaba con una extraña voz gutural y mostraba aversión por los crucifijos y el agua bendita. Bowder obtuvo permiso de sus superiores para practicar un exorcismo en el Hospital de los Hermanos Alejandrinos, que poco después fue demolido. Finalmente, un último exorcismo se llevó a cabo en el pabellón psiquiátrico del hospital. En él participaron, además, los sacerdotes Walter Halloran y William Van Rupp. Muchos años después, en una entrevista, Halloran declaró haber visto cómo las palabras mal e infierno aparecieron espontáneamente en el cuerpo del chico y que durante el rezo de la letanía, la cama empezó a sacudirse. El exorcismo fue tan violento que Halloran terminó con la nariz rota. Según las declaraciones de tras este ritual, Robbie no presentó mayores síntomas de posesión y continuó con su vida normal. Cabe mencionar que algunos años después, este caso fue motivo de inspiración para el escritor William Peter Blatty, para redactar su obra más célebre, El Exorcista, que fue publicada en 1971 y adaptada al cine en 1973. En el barrio Vallecas, en el año 1992, en el número 8 de la calle Luis Marín de Madrid, se desencadenó un enigma que perduraría como uno de los casos paranormales más conocidos de España. Este evento culminó en la creación del único informe policial de aquel país que documenta sucesos de naturaleza paranormal. De hecho, el caso fue tan conocido que inspiró en 2017 la película Verónica. La protagonista de estos eventos sería la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, una joven de 18 años que, una tarde, decidió jugar a la cuija junto a algunas de sus compañeras de clase. Su objetivo era contactar con un novio fallecido en un trágico accidente de tráfico unos días antes. Lo que ocurrió durante la sesión de cuija marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables, puesto que una de las profesoras descubrió lo que hacían y en su intento de detenerla, destruyó el tablero de la cuija. A partir de ese instante, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla, puesto que experimentó síntomas que dejaron extrañados a los médicos que la trataron, como insomnio, convulsiones, alucinaciones inexplicables, voces y sombras que la atormentaban. Al no encontrar un diagnóstico que explicara lo que Estefanía estaba sufriendo, muchos creyentes comenzaron a percibirla como una víctima de posesión demoníaca, después de conocer qué había sucedido antes de que estos eventos comenzaran a suscitarse. La situación alcanzó su punto culminante cuando Estefanía atacó violentamente a su hermana Marianela. Al siguiente día, Estefanía sufrió un severo episodio de catalepsia y entró en coma. Esa misma noche falleció. La autopsia no pudo determinar las causas de su muerte, calificándola como muerte súbita y sospechosa. Después de la muerte de Estefanía, los fenómenos paranormales continuaron asediando a la familia Gutiérrez. La madre afirmó haber escuchado la voz de su hija llamándola desde distintas habitaciones de la casa, crucifijos que se movían involuntariamente, risas inquietantes de un anciano y vidrios que se rompían sin causa aparente. En una ocasión, la madre sintió que alguien le tocaba las manos y los pies mientras dormía. La familia también informó de que las muñecas de sus hijas eran golpeadas violentamente contra las paredes durante la noche. El 1 de noviembre de 1992, la foto de Estefanía que colgaba en la sala de la casa se incendió misteriosamente. Lo intrigante fue que solo se quemó la parte que representaba su rostro, sin causar daños a otros objetos cercanos ni al marco de la foto. Finalmente, el 27 de noviembre de 1992, la familia llamó a la policía.
el inspector José Negri y su equipo llegaron a la vivienda y se encontraron con una familia atemorizada bajo la lluvia. Mientras algunos agentes recopilaban la historia de la familia, el inspector y otros 2 agentes ingresaron a la casa. Lo que presenciaron fue desconcertante. Puertas de armario que se abrían violentamente, a pesar de estar cerradas con llave. Se escuchaban ruidos ensordecedores que parecían provenir del balcón, aunque no había nada allí. Un extraño fluido marrón apareció en una mesita de noche. Además, se encontraron con un crucifijo arrancado de la pared, con claras marcas de arañazos de 3 garras. Los agentes también inspeccionaron el baño, donde la temperatura disminuyó considerablemente, creando una sensación de frío inusual. Todos estos hechos se recogieron en un informe que se convirtió en el primero en admitir la existencia de hechos inexplicables, pero a pesar de estos acontecimientos, el caso se archivó por falta de coherencia. Tras estos hechos, varios grupos de investigación paranormal se interesaron en el caso, capturando uno de ellos una psicofonía en la que se escuchaba "Cuidado con el abuelo". Según la familia, esto tenía sentido, pues la madre afirmaba que su padre, antes de morir, dijo que le haría la vida imposible desde el más allá. La familia Gutiérrez vendió la casa y se mudó, poniendo fin a los eventos paranormales. Los nuevos propietarios nunca informaron de incidentes inexplicables en la vivienda. Con esto en cuenta, damos por entendido que la Ouija no es un juego de niños, puesto que desde el enfoque psicológico como religioso, el uso de este objeto puede traer consecuencias para el usuario, desde enfermedades psicológicas hasta posesiones.